Buenos días. Reciban todos un cordial saludo de parte de la ministra María Antonia Rivera de la Secretaría de Desarrollo Económico. De igual manera, saludamos también al ingeniero Rigoberto López, vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Honduras, la CHICO. Y un especial agradecimiento a nuestro conferencista, ingeniero Manuel Azcarro, quien estará compartiendo sus conocimientos sobre la normalización en el sector de la construcción. Pues hablar de normalización en el sector construcción es un campo muy amplio, debido a que son muchos los actores que intervienen en esta cadena. Sin embargo, cabe destacar algo esencial y básico como son los aspectos de la seguridad, donde la normalización a través de las normas técnicas y su obligatoriedad de la misma juega un papel primordial para establecer estas reglas claras y un lenguaje común entre toda esta cadena. La seguridad y la calidad es un propósito permanente tanto de los gobiernos como de la alta gerencia. Y esto debido a que la globalización e internalización de las empresas que ha vuelto más visible los impactos de crecimiento en el comercio mundial y donde estas estructuras de organización deben cruzar fronteras nacionales y regionales, siendo un gran reto para integrarse a los mercados globalizados. Por lo tanto, se debe contar con los recursos de normalización, acreditación, metrología, reglamentos técnicos, ensayos. ¿Para qué? Para que esto brinden resultados confiables y que estos sean reconocidos a nivel internacional y no llevarnos sorpresas de que esto pueda ser rechazado, ya sea el servicio o el producto. Es más, estos aspectos que se mencionan deben de estar implícitos en nuestro diario. ¿Por qué? Porque la calidad debe de ser parte ya de estos servicios o productos y que esto nos esté enfocando a nuevos niveles y exigencias tales como la sustentabilidad, el cambio climático y un comercio justo. Es por ello que el Sistema Nacional de la Calidad hoy más que nunca les invita a continuar apoyándoles en todos estos sectores a nivel nacional, tanto al gobierno como al sector privado y la academia. Por lo tanto, tienen las puertas abiertas de parte del Sistema Nacional de la Calidad y nuevamente les damos la bienvenida a esta conferencia. Gracias por estar aquí. Cedemos la palabra al ingeniero Rigoberto López Acosta, vicepresidente de la CHICO, la Cámara Hondureña de la Construcción. Buenos días a todos los participantes en la conferencia La normalización en el sector construcción en América Latina. En nombre de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, reciban un cordial saludo de bienvenida. La conferencia que se va a desarrollar en breve es de suma importancia para nuestro sector. Esperamos sea del agrado y aprovechamiento de toda la audiencia. Nuestra Cámara está trabajando en este tema en varias comisiones. Esperamos contar con el apoyo de la Oficina Hondureña de Normalización. Tenemos una comisión que está trabajando en este momento en la calidad del cemento. Repito, esperamos contar con el apoyo de ustedes para tener buenos resultados. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ingeniero Rigoberto. Continuando con el programa, pues yo estoy haciendo también de maestra de ceremonia, pero les voy a dar una breve introducción acerca de lo que es el Sistema Nacional de la Calidad y específicamente el Organismo Hondureño de Normalización. Posiblemente para algunos somos nuevos,
para otros ya nos conocen, así que es muy posible que ya han visto mi presentación. Así que vamos a dar inicio con mi presentación. Bueno, partimos de qué es una infraestructura nacional de la calidad. Una definición básica es como aquella red de instituciones que proporcionan el marco y los servicios para mejorar la calidad y seguridad de los productos y servicios ofrecidos en los mercados locales y extranjeros. Una infraestructura de la calidad al mínimo debe tener al menos una entidad nacional de normalización, algunos le llaman organismos o institutos de normalización, un Instituto Nacional de Metrología y una entidad nacional de acreditación. El sistema nacional pues ha tenido cierta evolución, se inicia desde el año 1999 cuando estaba el Consejo Hondureño de Ciencia y Tecnología, ya en el 2011 pues se crea a través de la CEPLAN se crea un decreto ejecutivo de la Ley del Sistema Nacional de la Calidad, el decreto ejecutivo 29 de 2011, y el cual instaura el Sistema Nacional con sus 3 organismos. Lo siguiente. Los 3 organismos de la Infraestructura Nacional de la Calidad se cuenta con gran apoyo de cooperación internacional, el PTB de Alemania, CEPOC de Costa Rica, el Instituto Mexicano de Normalización y muchísimos otros entes internacionales que participaron para poder instaurar y sobre todo apoyar técnicamente a la infraestructura en cada uno de sus organismos. En el 2014 tuvimos una amplia cooperación del proyecto PRACAMS de la Unión Europea. Y justo en esa fecha, pues también nos trasladan a la CENACID de la CEPLAN y de la CENACID en el 2015 al 2017 funcionamos en la CENACID y ya inicios del 2018 pasamos a la Secretaría de Desarrollo Económico donde estamos actualmente. Entonces, si vemos, hemos tenido bastante modificación y traslado de una secretaría a otra. El objetivo del Sistema Nacional de la Calidad básicamente es desarrollar, coordinar y promover actividades que fomenten la cultura de la mejora continua, la demostración de la competencia técnica y apoyar tanto al sector público, privado, académico y la sociedad civil para promover un mejor estándar de calidad en la vida de los hondureños. Los lineamientos del Sistema Nacional de la Calidad, un Sistema Nacional de la Calidad y el que nosotros tenemos actualmente está visionado y dirigido a apoyar la vigilancia de mercado de manera que se puedan mejorar las condiciones para la entrega de productos y servicios de calidad de los consumidores, lograr el acceso a mercados, lograr asegurar el cumplimiento de acuerdos internacionales, por ejemplo, los de la OMC, cumplir los acuerdos de obstáculos técnicos al comercio y las medidas fitosanitarias y apoyar a todos los entes reguladores quienes ejecutan y establecen la reglamentación técnica, de manera que se evite la superposición entre las diferentes agencias reglamentarias. El Sistema Nacional de la Calidad para Honduras, se le llama la IC, está compuesto por 3 organismos básicamente. Eso no implica que los reguladores y otras instancias hagan parte, pero de los que están desde el seno de la Secretaría de Desarrollo Económico es el Centro Hondureño de Metrología, que se le llama el CEN, el Organismo Hondureño de Acreditación y el Organismo Hondureño de Normalización. El Sistema Nacional de la Calidad pues tiene una vinculación y es transversal tanto a secretarías o a los reguladores, a las secretarías de estados, que su fin último pues es proteger al consumidor y cumplir aquellas funciones que le da la ley y pues actúa en un territorio nacional y también
apoya a un sector no regulado, es decir, no es que pues el sector privado, no es que ellos no estén regulados, obviamente ellos tienen que cumplir lo que la Secretaría de Estado les manda, pero ellos van más allá a cumplir eso y es todo el tema de competitividad, ya que es un marco bien activo y tienen que, además de actuar en un mercado nacional, tienen que ingresar a los mercados internacionales. Entonces, la infraestructura nacional de la calidad es transversal tanto hacia un lado de un ente regulador como a otro que no es regulado. La trazabilidad técnica, es decir, cómo actúa cada uno de los organismos de la infraestructura nacional de la calidad, pues están dados por diferentes instancias internacionales, que es lo que llamamos los sistemas internacionales. Y para el organismo hondureño de normalización, pues somos miembros de la ISO, de la Organización Internacional de Normalización, de la IEC, somos miembros regionales de la Comisión Panamericana de Normas Técnicas. Para el Centro Hondureño de Metrología, pues ellos actúan bajo las reglas del Sistema Interamericano de Metrología y la Organización Internacional de Metrología Legal. Y la OHA, pues todo lo que tiene que ver con IAC y todos ellos pues en sintonía con todo lo que establece la Organización Mundial del Comercio. También tenemos un acuerdo con ASTM, quien pues también aprovecho para agradecer, quien hemos estado coordinando y nos ha apoyado con la conferencia del ingeniero Manuel Lascarro. Las funciones del OHN básicamente es elaborar normas para el desarrollo socioeconómico nacional, adoptar normas internacionales, participar en estas instancias internacionales que son las que dan pues las directrices, difundir la aplicación de las normas en todas las actividades productivas y algo importante es que no somos un ente regulador. Cuando a veces hablamos de normalización, tendemos a relacionarlo con regulación y sanción. Somos un ente meramente técnico. Algún aspecto importante básicamente es diferenciar el término y las funciones de la normalización técnica versus la reglamentación. La normalización pues la hizo y así en pocas palabras se ha definido como una actividad de establecer respecto a problemas reales o potenciales o disposiciones para un uso común y repetido con el fin de alcanzar un grado óptimo de orden en un contexto dado. Básicamente está dirigida a la obtención de un nivel óptimo de ordenamiento, está basada en el consenso y es aprobada por un organismo reconocido nacionalmente. Mientras que la reglamentación técnica pues también es una actividad respecto a problemas reales y la gran diferencia acá que es emitida por una autoridad y estas emisiones de requisitos o las declaraciones que piden están tendientes a defender nuestros objetivos legítimos, todo lo que tiene que establecer, lo que establece la OMC, son aquellos objetivos que tienen que ver con defender nuestra salud, la seguridad humana, la seguridad animal, el medio ambiente y la protección al consumidor. Entonces, es importante reconocer la diferencia entre norma técnica y reglamento técnico. Las normas, pues, casi siempre nos preguntan cómo se desarrollan. Hay todo un procedimiento establecido por la ISO. A veces ahí está la tendencia de que 2 o 3 personas hacen un documento, hacen como una revisión bibliográfica y a eso le llamamos norma, ¿no? Es todo un procedimiento sistemático donde hay diferentes etapas. Y en estas etapas pues participan todas las partes interesadas que las definimos como el sector público, el sector privado, laboratorio, la academia, los proveedores, los consumidores y toda la sociedad en general que pueda estar implicada en el tema. Hay una fase inicial desde una etapa preliminar, algún sector, alguna persona, alguna institución interesada hace una propuesta, se siguen diferentes fases hasta formar un comité por estas partes interesadas y lograr el consenso de este documento hasta llegar a una publicación. Esas con relación a las normas nacionales.
¿cómo se forman las normas internacionales? Pues todos estos famosos comités de espejo que se llaman, que son las partes interesadas de cada país, forman los comités internacionales. Es decir, digamos, un comité espejo de Honduras, de Costa Rica, de España, de diferentes países del mundo, se reúnen y entre ellos discuten lo que son las normas internacionales. Actualmente tenemos diferentes normas. Desafortunadamente el área de construcción no tenemos a la fecha ninguna como una norma OHN. Sé que hay un código de construcción, el cual pues esperamos que a partir de todas estas pláticas que vamos a empezar a tener con el sector, podamos pues actualizarlo y ver cómo sintonizamos en todo este lenguaje internacional. Tenemos normas en el sector agrícola, tecnología de alimentos, en el sector de energía, el sistema de gestión y en ambiente. Los beneficios de la normalización son muchos, pues ustedes ven ahí esa figura. En diferentes aspectos de nuestra vida diaria tenemos la normalización, posiblemente no la conocemos como tal, pero está desde el tema de seguridad, desde el tema de alimentos, desde el tema de vías, etcétera, etcétera. Entonces hay diferentes beneficios de la normalización. Y algo bien importante, pues que las normas aportan y son una herramienta para abordar las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Como decía la licenciada Doblado, hoy no solo ya tenemos que hablar de calidad o compatibilidad, sino que tenemos que apuntar a todo lo que nos está demandando un desarrollo sostenible que tiene que ver con el crecimiento económico, la integridad ambiental y la equidad social. Bueno, eso es importante tener en cuenta los niveles de la normalización. El organismo pues actúa bajo principios internacionales y ustedes pueden ver ahí esos dos triángulos en la medida que el contenido de la norma va siendo más amplio la participación para establecer ese contenido de la norma se va reduciendo. Pero en cuanto a la participación y uso, si ustedes ven el siguiente triángulo, va siendo mucho más amplio. Entonces, en cuanto al contenido y el uso y la participación y uso, la Organización Mundial del Comercio y las buenas prácticas de normalización nos llaman a que hagamos uso de normas internacionales. ¿Por qué? Porque pues, son normas que ya se han establecido entre diferentes países, ya han sido usadas por diferentes organizaciones, diferentes mercados y de esa manera pues estamos evitando todo lo que son los obstáculos técnicos al comercio. Acá pues un ejemplo, si vemos una norma en la medida que va subiendo el triángulo, están las normas de empresa, digamos como las de McDonald's, Coca-Cola, pues que solo la cumplen ellos para sus clientes. Normas de asociación como la ASI, las de Ashton para la parte de ingeniería civil, las normas nacionales, digamos las normas OHN, las normas ANSI que son las normas de Estados Unidos, hay normas regionales como la COPAN y normas internacionales como la IEC y la ISO. Bueno, acá solo ya para terminando, pues quería comentarles que algunas normas internacionales como las ISO, la ISO tiene alrededor de unos 374 comités técnicos y no escapan el tema de la construcción, el tema de la ingeniería, el tema de todo lo que tiene que ver en la cadena de la construcción. Entonces, si nos vamos a ver un momentito ahí en donde dice ISO comités técnicos, el amarillo. Ese. Ahí lo que vamos a encontrar es todo un listado de diferentes comités técnicos en diferentes temas de la normalización. Entonces, ahí no vamos a ingresar a cada uno de ellos, pero, por ejemplo, tenemos el Comité 59. No sé, Marlon, si podemos ingresar.
el comité 205, el comité 195, y ustedes posiblemente van a ingresar a esa cadena de comités y van a encontrar diferentes temas relacionados al área de la construcción. Entonces, todo lo que estamos señalando acá son los diferentes temas o campos relacionados a diferentes áreas de la ciencia, y digamos el comité ISO-TC 59, que tiene que ver con edificios, ingeniería civil y trabajos de ingeniería civil. Entonces, si nos vamos ahí, abrimos, nos hace una pequeña descripción de lo que es el comité, cuál es el campo y de aplicación. Ahí lo va describiendo. ¿Cuáles son sus funciones? Nos dice cuántas normas han publicado a la fecha, cuáles están en desarrollo, quiénes son los miembros que han participado, si esa participación es a través de una participación plena o a través de, miembros como observadores. A la vez este comité pues se divide en diferentes grupos de trabajo dependiendo del campo. Entonces hay desde terminología y diferentes subdivisiones o campos de trabajo. Así ustedes igual pueden ingresar al comité 205, al comité 195 y posiblemente van a encontrar algunos otros temas que sean de interés para ustedes. Y no menos dejar de comentarles que tenemos un convenio con la ASTM Internacional, como les decía, a raíz de algunas pláticas y en aras de cumplir algunos acuerdos y también aprovechar ciertos beneficios que tenemos como país bajo este convenio. A la fecha, pues como organismo no hemos adoptado ninguna norma ASTM. La buena práctica y por los derechos de autor nos piden y nos llaman a que si las hacemos adopción de ellas, las pues referenciemos. No es que es quitar y pegar, hacer copy-paste, porque pues se está infringiendo en falta de derechos de problemas con derechos de autor. Entonces este convenio pues nos da varios beneficios, así como también algunos deberes que tenemos que tener como organismo, y es adoptar normas ASTM, a normas nacionales, así que ellos nos ceden el derecho de autor, obviamente cumpliendo algunos requerimientos como es colocarlo en nuestras páginas, colocarlo en la portada, etcétera. También tenemos beneficio en participar en capacitaciones que ellos hacen online sin costo alguno, y también vender normas ASTM a través de nuestro centro de información con unos precios y unos descuentos especiales si se comprasen directamente desde la tienda de ellos. Otra pregunta que nos hacen mucho es, bueno, Sandra, ¿cómo convertimos estas normas técnicas en algo obligatorio? Porque hemos visto que si no está el policía, que si no se castiga, pues entonces no tiene sentido. Bueno, para nosotros como organismo es bien importante que pues estas normas sean utilizables, no tanto es de volverlas obligatorias, sino del mecanismo que hay para poder fiscalizarlas, para poder comprobar que se están cumpliendo, porque a veces establecemos muchísimas normas, pero a veces ni se tienen, por ejemplo, los laboratorios para hacer los análisis, no hay sanciones definidas, etcétera. Pero básicamente existen dos mecanismos de convertir estas normas técnicas en obligatorias. Una es referenciarla en los reglamentos técnicos, en los acuerdos ejecutivos, en las leyes o todo lo que establece la legislación nacional. Y la otra pues ya es bajo acuerdos contractuales entre, digamos, por ejemplo, el Estado, los proveedores. Hay una licitación privada, entonces le dice, bueno, me vas a construir, pero si me cumplís determinada norma. Así que pues estos son los mecanismos. Ya finalizando, esta es una filmina que siempre se las dejo al final. La normalización pues es una herramienta, a veces la tenemos, posiblemente no hacemos el mejor uso de ella, a veces la conocemos, no la conocemos, y si ustedes ven ahí podemos ver posiblemente un gerente
jalando la carreta, los de atrás no saben para dónde van y posiblemente ahí tienen la herramienta. Así que la normalización pues es una herramienta que nos ayuda a establecer un lenguaje común y nos ayuda a hacer las cosas mejores. Pues esta es mi pequeña participación. Ahí está nuestra página web, mis contactos, por si alguien tuviese alguna otra duda. Igual pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y que las pueden hacer ahí a través del chat. Continuando nosotros ya con la presentación y ya para dar directamente la entrada al ingeniero Manuel Lascarro, director general de Procenco Colombia y quien nos estará apoyando con la conferencia sobre la normalización en el sector de la construcción en América Latina. Me permito leer su hoja de vida del ingeniero Lascarro. Manuel Lascarro Mercado es ingeniero industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, y máster en gestión y financiación privada de proyectos y concesiones del Centro Superior de Arquitectura en la Universidad de Sao Paulo, CEU, de Madrid, España. Ha estado vinculado al sector del cemento y el concreto desde hace 24 años, siendo actualmente el director ejecutivo de la Federación Iberoamericana de Hormigón Premezclado y director general de la Cámara Colombiana de Cemento y el Concreto Prosecon, antes Asocreto. Es miembro honorario de la Junta Directiva de la National Ready Mix Concrete Association de Estados Unidos y es uno de los pocos latinoamericanos que han sido miembros de la Junta Directiva de ASTM Internacional, donde fue galardonado por sus destacados y sostenido compromiso para avanzar en el reconocimiento de los estándares ASTM para mejorar la salud, la seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la economía de las diferentes, de la construcción en concreto de América Latina. Dentro de su carrera ha participado en diferentes iniciativas relacionadas con la industrialización, la competitividad y la sostenibilidad de las industrias del cemento y el concreto, incluyendo la creación del Consejo de Sostenibilidad del Concreto y su operación para la región. En su trayectoria ha sido conferencista en más de 50 eventos llevados a cabo en Estados Unidos, Europa, Emiratos Árabes, Turquía, Singapur, China y en la gran mayoría de los países latinoamericanos. Así que, sin más, los dejo con el ingeniero Lascarro y pues nuevamente agradecerle, ingeniero, por su amable participación y contribución al sector de la construcción y la normalización en Honduras. Sandra, pues muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico, al Organismo Hondureño de Normalización, a la Cámara Hondureña de la Construcción, y creo que ya aquí puedo tener el control, por esta invitación el día de hoy y a STM Internacional que finalmente me hizo conocer sobre esto. Vamos a hablar un poco sobre la normalización en el sector de la construcción en América Latina. Muy interesante haber escuchado la introducción de en qué estados se encuentran. Desafortunadamente no he podido visitar personalmente Honduras. He tenido 2 intentos fallidos y la pandemia esta vez tampoco nos ayudó. Espero que podamos hacerlo pues en un futuro cercano. Bueno, voy a empezar haciéndoles simplemente una breve mención a ASTM Internacional. ASTM es una entidad también de normalización voluntaria que recibe o tiene expertos de todas partes del mundo. Hoy en día tenemos más de 12.000 estándares de ASTM escritos a nivel mundial, se aplican en todos los sectores, desde el acero hasta la sostenibilidad, prácticamente en todas las más de 150 industrias, y básicamente el propósito de esto es mejorar la calidad de vida de millones de personas todos los días. ¿Cómo funcionan los estándares de STM? Pues tienen algo que es muy importante, que es
el principio de apertura, aceptación y confianza, que es la que ha logrado que se utilicen en todos estos países. Resultan de la unión de expertos, individuos, organizaciones, instituciones académicas, gobiernos, asociaciones comerciales, consultores, consumidores, organismos de normalización que también participan en estos procesos, en desarrollar las normas en diferentes sectores. Hay más de 30.000 miembros hoy en día que provienen de 148 países. Funciona como un foro para el intercambio de experiencias y de conocimientos que se traducen finalmente en las normas técnicas. Es un proceso transparente, abierto a cualquier persona y en cualquier lugar, y eso hace que las normas cumplan con los criterios de la Organización Mundial del Comercio para ser considerados como normas internacionales, que es un punto muy relevante cuando se está hablando de la adopción. Y finalmente son normas ampliamente citadas en códigos de construcción, particularmente en América Latina. Nosotros tenemos una relación muy importante en los códigos de construcción con el ACI, que entiendo que en Honduras también tienen relación con el ACI, y dentro de ese código, las normas que están relacionadas con los ensayos, pues son normas ASTM, lo cual hace que eso tenga una compatibilidad bastante importante. En Honduras tienen un memorando de entendimiento, si no estoy mal, desde el año 2006, que permite el acceso a las personas que por intermedio del organismo de normalización quieran hacer consultas o quieran adquirir normas o quieran participar de los procesos de normalización de ASTM. Bueno, vamos a empezar a hablar de este tema, hablando del Antiguo Egipto. Yo siempre coloco esta diapositiva y pregunto si nosotros pensamos que esas pirámides que se hicieron hace tanto tiempo, si las propusieran hacer hoy, las pudiéramos hacer y cómo las haríamos, cómo lograríamos que se mantuviera una estructura que ustedes, como quienes sean constructores, que se hiciera hoy, en 2600 años todavía estuviera en pie. ¿Qué se requiere para poder hacer algo de ese estilo? Y cuando vamos a mirar qué fue lo que hicieron en esa época, bueno, independientemente de lo que puede salir a veces en los programas de History Channel, de los alienígenas ancestrales, ese tipo de cosas, cuando se miran cómo se hicieron esas pirámides, encuentran que hubo mucho tiempo invertido en planeación, mucho tiempo en el tema de la estandarización, en que se pudieran hacer unas piezas de unos tamaños específicos que cuando se fueran a colocar se pudieran colocar, y ahí empezamos a ver cuáles son los beneficios de la normalización del sector de la construcción. Podíamos tener unos obreros de verificación o inspectores de calidad de construcción que miraban si las piezas estaban haciéndose de acuerdo a esos estándares y como estaba previsto, y finalmente colocaron un sistema de castigo que en ese caso pues incluso podía ser la muerte cuando no se habían hecho las cosas de acuerdo a los parámetros que se habían establecido. Entonces, hay unas primeras lecciones que vienen desde hace muchísimo tiempo, estamos hablando de las pirámides, que nos enseñan que la normalización del sector de la construcción siempre ha sido algo muy importante. Desde ese momento había conciencia de que son varios los factores que hacen que una construcción sea exitosa. Tiene que ser una suma de diseño, de la construcción y de los materiales. Cada uno de esos elementos por separado tiene que tener unos elementos de calidad como tal que hacen que la suma sea lo que logre una edificación adecuada. Si alguno de estos falla, pues vamos a tener un problema. Yo puedo tener una obra muy bien diseñada, pero si tengo una mala construcción o unos malos materiales, pues vamos a tener un problema al final. Y al contrario, puedo tener unas obras muy bien diseñadas, muy bien construidas, pero si tengo unos materiales deficientes, pues no me va a funcionar. O el material muy bueno, el diseño muy bueno, pero una construcción deficiente. Cualquiera de las fórmulas que yo vaya a trabajar con esto, pues va a hacer que no me funcione si no estoy colocando unos elementos. ¿Y cómo hago unos elementos de control y de calidad en los mismos? ¿Y cómo hago que eso realmente pueda funcionar? Aplicando la normalización. ¿Cómo se hacen unos diseños? Que es lo que se traduce hoy en día en los códigos. ¿Cómo se construye? Que son unos métodos de construcción, unos procedimientos y unos materiales que me dicen cómo se tienen que fabricar y qué resultados debo yo esperar de ellos.
Esas lecciones que son tan antiguas se nos han olvidado de cuando en cuando en la humanidad, y de eso tenemos miles de ejemplos. La Torre de Pisa, en el año 1173, cuando iba por el piso número 3, se empezó a inclinar con los problemas de cimentación, ¿cierto? Ya llevamos 1000 años de conocimiento sobre cómo hacer edificaciones, tuvieron un primer ejercicio sobre este tema y tuvieron un problema de construcción, una falla que podríamos decir de diseño. Está la torre, unos materiales adecuados, un diseño estructural adecuado, pero un problema con su cimentación. 700 años después vinieron los ferrocarriles, y los ferrocarriles son importantes aquí porque para el sector de la construcción generan uno de los hitos por los cuales se empieza a trabajar fuertemente. En Estados Unidos empiezan a comunicar costa a costa con los ferrocarriles, y lo que se encontraban es que de estado a estado, de ciudad a ciudad, habían diferencias en cómo hacían las vías, en cuáles eran los pesos que ellas podían soportar, cuáles eran los tipos de aceros que estaban colocando en esas vías. Como consecuencia de eso, o los trenes no podían pasar, o tenían frecuentemente accidentes porque las vías no resistían el paso de los trenes. Y ahí nace ASTM. ASTM empieza con un trabajo de normalización muy enfocado a esto, a decir, vamos a sentarnos los expertos y vamos a decir cuáles son esas condiciones mínimas que esperamos en todos los trayectos por donde van a circular los trenes, cuál tiene que ser la carga mínima, cuáles tienen que ser los materiales, la calidad de los materiales que se van a utilizar, cómo se tienen que colocar esos materiales en la obra. Y finalmente el propósito de esto era ofrecer un tema de seguridad, un tema de protección de vidas humanas y un tema de competitividad y de desarrollo económico. Ese fue un punto de inflexión para el desarrollo de los estándares en el tema de construcción. Se llegó a esa nueva lección, pasaron otros 50 años y entonces nos encontramos con cosas como esta, que ustedes posiblemente la han visto. Ponemos acá los... Entonces, esto seguramente lo han visto varios de ustedes, particularmente los que son ingenieros. El tema del puente de Tacoma, un puente que falló por cargas que no se consideraron de vientos y que finalmente es un reflejo de lo que estábamos hablando en que la calidad de la construcción tiene que ser un tema absolutamente integral. Yo hoy podía tener seguramente unos aceros que ya estaban normalizados, unos cables que funcionaban de acuerdo al trabajo que se estaba haciendo, pero hubo una falla en el diseño y eso finalmente hace que la obra también termine fallando. Si viajamos desde los egipcios 4500 años, entonces miramos a ver cómo está la época moderna. Y en la época moderna nos seguimos encontrando con problemas, y aquí estoy hablando primero de los problemas que se han presentado no solamente en América Latina. América Latina tiene una particularidad en el tema de construcción, sino estoy hablando de que esto sucede, como dicen, hasta en las mejores familias. Este es el Big Dig, la gran arteria de Boston, el proyecto más grande que hicieron en su época allá, un túnel debajo del agua, y ese túnel debajo del agua terminó
pues primero con unos incrementos de costos y de tiempos muy importantes, pero segundo, se terminaron desprendiendo unos paneles, como lo vemos ahí, y hubo 2 muertos o 3 muertos. Eso hizo volver a mirar por qué el sistema había fallado y otra vez se encuentra que esa suma del diseño, construcción y de los materiales, en ese caso, tenía elementos en cada uno de ellos cuya suma había terminado siendo o produciendo una fatalidad. ¿Qué hace esto? Que se vuelvan a tener lecciones para mejorar los temas de normalización y de los estándares en construcción. Terremoto de Haití. Terremoto de Haití en el año 2010, pues todos lo conocimos, y en ese terremoto se encontró que incluso después no hay normas técnicas en ese tema. El método de ensayo para probar un bloque es simplemente que la persona lo deje caer desde el tamaño desde su cara, pues hasta el piso, a ver si resiste. Y sufrieron la tragedia que sufrieron, se hizo reconstrucción y mientras estaba haciendo la reconstrucción se hizo un muestreo de los bloques de concreto. Y esos bloques de concreto resultó que la resistencia promedio era menos de la mitad de la resistencia mínima recomendada. O sea, hay una recomendación después de que sufrieron el terremoto, sufrieron todas las pérdidas y aún así seguían teniendo una resistencia muy bajita. Obviamente, ¿qué va a pasar la próxima vez que suceda un terremoto en Haití? Dios no lo quiera, pero sabemos que ya hay unos materiales que son de muy mala calidad y que aparentemente pueden estar cubriendo una zona que el día de mañana van a poner en riesgo tanto las personas que están adentro como el patrimonio de esas personas. El edificio Space, acá en Colombia, también fue bastante famoso en el año 2013, un edificio que colapsó solamente con la carga muerta. No había ningún sismo ni ninguna actividad especial y de pronto se empezaron a abrir las columnas de concreto. Cuando fueron a hacer la investigación encontraron que había unos problemas también en el diseño y en la forma en cómo se habían hecho los exámenes o los ensayos a los materiales de construcción. Para hacer breve el tema, este era un edificio que tenía, si ustedes lo ven, ahí estaba, va de menor a mayor, se cayeron las torres más altas. Básicamente lo que sucedió fue que tomaron el modelo del diseño estructural más pequeñito y ese lo fueron simplemente creciendo en pisos, dejando la misma configuración que a la final pues no resistió ni siquiera su propio peso. Ahí tenemos unas fotos de antes del colapso, de lo que se empezó a presentar en la obra. Entonces, este tema, esto no nos puede seguir sucediendo a nosotros en que la construcción, que es una actividad que tiene 175.000 años, pues deberíamos tenerla normalizada y deberíamos tenerla absolutamente medida, o deberíamos tratar de hacerlo. Y a veces tenemos pues unas ideas de qué es lo que pasa en el sector de la construcción y decimos, finalmente no hay manera de que esto no sea un sistema artesanal. Aquí siempre nosotros miramos otros sectores y hay unos temas como ponemos acá el ejemplo de los aviones. O sea, un avión aterrice en donde aterrice, el motor pues va a recibir una gasolina o un combustible que tiene que tener una calidad exacta. Imagínense que el combustible cambiara de país en país y que en cada sitio entonces el motor quedara a la expectativa de si iba a tener el suficiente octanaje o el combustible o no le iba a funcionar para que los motores andaran. Entonces, hay unos sectores que nos han mostrado y que son mucho más recientes, que dicen, oiga, la estandarización funciona porque tiene primero unos temas de seguridad, como en este caso. En el caso del sector de la construcción no viaja tanto como puede ser en este caso, aunque hay casos, y lo podemos comentar al final, casos ya de prefabricados que están viajando. Pero tiene un componente muy importante que tiene que ver con la seguridad. Pensemos que esto es en el mercado local en donde se va a hacer. Y miramos también, me gusta a mí hablar de esto, porque cuando hablamos de un vehículo, a los vehículos pues hacen unos prediseños, hacen un diseño, hacen una maqueta, le hacen las pruebas, hablan con cada uno de los proveedores. Entonces, si el vehículo tiene que tener una llanta RIN
16, estamos seguros que si el día de mañana llegan un pedido de 1000 llantas para un rin tamaño 16, las llantas van a entrar perfectamente, no van a ser 1 centímetro más grande o 1 centímetro más pequeños porque no van a servir con el vehículo. Y así todas las piezas que tiene ese coche. Entonces permite que uno pueda tener piezas de diferentes partes y ensamblarlas, y si un día un proveedor de un sitio no funcionó, pues pueden tener un proveedor de otro sitio que va a tener la pieza con lo mismo. Esa es la ventaja de los estándares. Pensemos en que esto mismo es una vivienda, una casa, que yo voy a recibir puertas, voy a recibir ventanas, voy a recibir lavamanos, voy a recibir tejas, cubiertas, y eso finalmente tiene que poderse ensamblar. En la medida en que yo puedo ensamblar eso y que las piezas llegan con unas tolerancias que yo puedo confiar en que tienen una determinada resistencia, pues yo voy a estar ofreciendo un producto mucho más seguro. Comparemos nuevamente el tema del vehículo. ¿Cuál es la vida útil de un vehículo? ¿Cuánto cuesta un vehículo? ¿Y qué importancia tiene en el patrimonio y en la vida de las personas? Y aquí le ponemos a veces mucho énfasis a la compra de un vehículo, donde miramos, bueno, cuáles son las garantías, cómo se construyó, qué seguridad me está ofreciendo, y estamos hablando de un bien que puede ser de $5,000 a $30,000. Y hablamos de las viviendas, y en las viviendas como compradores, hablando como compradores, muchas veces no ponemos atención sino en los acabados, y resulta que esa es la inversión más importante que puede hacer una familia en toda su vida. Y particularmente en Latinoamérica, esa es la inversión de la vida. Tenemos unos paradigmas en el sector de la construcción para estandarizar. Y es que las obras son únicas, las obras son nómadas en su desarrollo, se van haciendo en el sitio en donde surgen, entonces no hay manera de hacer una estandarización. Admiten errores, y eso lo vemos, sale un error en la obra, la ventana llegó del tamaño que no era, pues simplemente se va a hacer el resane, ya quedó, se puede arreglar. Y tienen un largo ciclo de evaluación de la calidad. Posiblemente los defectos no salen a los 2 días o a los 3 días en que la persona se mudó. Puede que yo esté ahí 10 años hasta que ocurra un sismo, y en el momento del sismo es que me voy a dar cuenta que hay un verdadero problema con eso. Entonces, hay unos paradigmas que no ayudan a que la estandarización funcione, o que se piensa que no ayudan a que la estandarización funcione, o que tiene algún papel en este tema de la construcción. Uno dice, si esto es la realidad, ¿para qué estandarizar? Vamos a ver. Nosotros tenemos unas variables, como estábamos diciendo, que inciden en la calidad de la obra. Una primera que tiene que ver con el diseño, ¿cierto? En los diseños, entonces yo tengo unos métodos de diseño, en donde yo puedo diseñar por el método A, por el método B, me va a dar unas diferentes condiciones de obra, unas suposiciones que tengo que hacer, no tengo todas las variables normalmente, unos niveles de confianza con los cuales voy a diseñar, unas experiencias y unos criterios de los diseñadores que finalmente se aplican, y ese es el rol del ingeniero en la construcción de la obra, y una calidad de los estudios finales como tal. Entonces yo aquí ya tengo una cantidad de incertidumbre, que ustedes pueden mirar, que si no tuviéramos un consenso dentro de los expertos de cómo se deben hacer las construcciones en un determinado país o en una determinada región, empieza a generar condiciones difíciles para quienes van a ser los que van a vivir o los que van a adquirir una vivienda, en cuanto a las condiciones de seguridad que puede tener eso. Entonces, hay un primer tema que es la normalización frente a los métodos de diseño y frente a las formas de diseño, frente a lo que está aceptado y no está aceptado. Por ejemplo, en el edificio Space, Código de Construcción colombiano tiene unas determinadas tolerancias. Esta persona lo que hizo fue, o el diseñador lo que hizo fue jugar con esas tolerancias en muchos de los elementos. Entonces dijo, mire, si el concreto ya sabemos que está sobrediseñado, por así decirlo, en el método de diseño, en tanto, pues yo podía hacer ese ahorro, y el acero también puedo hacer ese ahorro. Y esa suma de haberle quitado todos los factores de seguridad, pues terminó en que la obra, con el más mínimo desperfecto desde el punto de vista constructivo, terminaba fallando. Entonces, hay unas variables aquí que inciden en la calidad de la obra. La primera tiene que ver con el diseño, y en el diseño tiene que haber unos consensos en cómo o qué sistema se va a utilizar. En la construcción yo dependo
del detalle de los planos y las especificaciones. Entonces, si yo tengo 2 maestros de obras y a uno le doy un detalle de los planos absolutamente específicos, si yo les digo cómo tiene que pasar la tubería por una placa, cómo tiene que moverse, por dónde van las instalaciones eléctricas, cómo tiene que ser colocar los aceros, dónde tienen que hacer las juntas para el concreto. Si yo eso lo coloco en los planos, en las especificaciones, voy a tener un tipo de obra. Si yo simplemente le digo, hay que hacer estas columnas y ahí están los hierros y ahí está el concreto, seguramente la persona va a intervenir la obra de otra manera. Entonces, en la medida en que yo pueda normalizar o que pueda estandarizar ese tipo de cosas, voy a tener unas obras de mayor calidad. ¿Me influye la experiencia del personal? Aquí estamos hablando de que es una industria, entre comillas, artesanal, y en la medida en que yo tengo, así como en un avión, volvemos a la industria aeronáutica, si yo tengo un avión 747, pues es absolutamente imposible que dejen a una persona que acabó de sacar la licencia ayer que sea el piloto, ¿no? Tiene que tener ya unas horas de trabajo o unas horas de vuelo, por así decirlo. En el caso de la construcción, pues también voy a tener variables. Si yo tengo una persona que tiene experiencia, que conoce, que ha tenido obras en su vida, que sabe cuáles son los resultados de algo mal hecho o de algo bien hecho, pues voy a tener seguramente una calidad de obra diferente. Incide el sistema constructivo. Si yo estoy trabajando con unos muros en concreto, que conozcan el sistema constructivo de los muros en concreto, o si estoy trabajando con un sistema de columnas normal. Y eso me va a decir a mí si la obra puede tener un determinado comportamiento u otro. El sistema de supervisión, a veces los supervisores, las personas que tienen que ir a hacer la verificación de las obras, pueden ser diferentes y varían de país en país. Hay países, en Estados Unidos, donde tiene que haber un sistema de aprobación previa de los materiales que se va a colocar, de aprobación previa de los laboratorios que se va a colocar, y adicionalmente una supervisión en sitio de cómo se está haciendo la obra, de mirar antes de que fundan cómo están quedando las piezas. Hay países en que simplemente se confía en la firma de una persona que dice la obra se está haciendo de acuerdo a las especificaciones, y eso me va a dar una variable en la calidad que yo pueda tener al final. El tema del personal, si el personal también está capacitado, si está disponible o no está disponible para poder funcionar, los equipos y herramientas que yo pueda tener en la obra también van a influir. A veces uno ve colocaciones de concreto con los equipos que no son los adecuados. Entonces, en la medida en que si yo tengo una obra en altura, no tengo un equipo de bombeo, y estoy colocando eso, tampoco tengo una grúa y lo estoy colocando manualmente, pues el concreto va a llegar con una característica diferente que si yo lo colocara con un equipo mecanizado o en un menor tiempo. Y la calidad de los proveedores, también si los proveedores me van a garantizar una calidad adecuada. Todos los códigos de construcción me hablan a mí de una calidad, en el caso del concreto, una resistencia mínima que me tienen que entregar a una determinada edad o unas condiciones. Entonces, en la medida en que yo tengo normalizadas cuáles son esas condiciones con los proveedores, y yo tengo cómo el proveedor va a fabricar el concreto, yo sé que lo tiene que hacer de una determinada manera, que tiene que medir esa resistencia de una determinada manera, yo puedo confiar en que lo que yo les estoy pidiendo corresponde a lo que está especificado en los planos. A veces, obras hidráulicas, las obras hidráulicas requieren tener unas relaciones de aguasamientos importantes por el tema de durabilidad. Y a veces simplemente se especifica un concreto por una resistencia. Obviamente el resultado va a ser que voy a tener una obra que en apariencia funciona bien, pero que al poco tiempo va a empezar a fallar. Entonces, yo tengo aquí unos problemas de construcción en los que yo tengo que preocuparme o que tengo que mirar cómo normalizo lo más que pueda. Y en el tema de los materiales, la especificación adecuada en el diseño, o sea, que el diseñador, cuando está diciendo que se va a construir de una determinada, con un determinado material, especifique lo más que pueda qué es lo que él estaba esperando de ese material. Si es solamente una resistencia, si es una resistencia, una relación o unos requisitos de durabilidad como tal, si tiene que tener adicionalmente otros requisitos de resistencia a sulfatos, bueno, cosas de ese estilo, módulos de elasticidad. Entonces, que eso venga
estandarizado ahí. El control de calidad en la producción, que se sepa también cómo se va a hacer ese control de calidad, quién lo va a hacer, si es el constructor, si es el proveedor, en qué momento se hace, cómo se hace. Nosotros tenemos muchas veces el control de calidad, como lo tenemos normalizado en muchos sitios, entonces toma una prueba el proveedor, una prueba el constructor y una prueba el interventor. Y resulta que eventualmente los tres se van a laboratorios, ninguno de los tres está acreditado, sigue unos procedimientos bajo los requisitos de un organismo de acreditación, con lo cual yo puedo tener a la final, pagué por tres ensayos que ninguno de ellos puede estar dándome el resultado adecuado. Hay casos como el de Chile, en donde las tres partes se ponen de acuerdo, hay un sistema que dice, tiene que tomar la muestra un tercero, y ese tercero tiene unos exámenes adecuados. Funciona también eso en Estados Unidos. El tema de la toma de muestras, de quién toma la muestra. A veces la toma de la muestra la hace en la obra la persona que está desocupada, y resulta que eso pues tiene ciencia. No es lo mismo tomar una muestra por una persona que no sabe a una persona que sabe que tiene que colocarla, que tiene que darle un determinado número de golpes, en el caso del concreto, que tiene que hacerlo en 3 capas, que tiene que mantenerle unas condiciones para poder llevarlo al laboratorio a ensayar. La diferencia en eso, ¿cuál puede ser? Pues yo puedo tener por problemas en la toma de muestras un resultado que me está dando mucho más bajito de lo que en realidad tengo, me puede estar diciendo que demuela una obra que no tengo que demoler, y voy a tener problemas por eso. Nuevamente, por no tener algo de normalización. Tema de los laboratorios pues son fundamentales en esta cadena, en asegurar que yo pueda garantizar que son los materiales que estamos previendo de todo tipo. Aquí vamos a tener ensayos de aceros, ensayos de concretos, las tuberías mismas, si estamos haciendo sistema industrializado donde la tubería va embebida y la tubería no tiene la resistencia adecuada, entonces poder hacer los ensayos. Y para poder hacer los ensayos, pues yo tengo que ponerme de acuerdo en cuáles son esos ensayos efectuados. Ensayos que tengo que mirar con todas las partes. Saber si ese ensayo no funciona en primera instancia, cuál es el ensayo con el que se va a hacer la comprobación en una segunda instancia, pero todo eso se puede pactar desde un comienzo si se están aplicando sistemas de normalización, en saber, bueno, qué es lo que se va a hacer en esto. El análisis estadístico, entonces yo puedo haber hecho los ensayos en un buen laboratorio, como quiera, pero al final viene un tema de interpretación estadística. Y eso también, pues, hace parte de los códigos de construcción y de las normas que me dicen si yo estoy trabajando adecuadamente o no. Y finalmente, pues, los factores de seguridad que siempre tengo que respetarlos. Entonces, cualquier incertidumbre de los aspectos anteriores de diseño, de construcción o de los materiales, en cualquiera de esos temas que estábamos viendo, cualquier incertidumbre que yo tenga ahí, va a hacer que yo tenga un requerimiento de mayores factores de seguridad, generando unos sobrecostos. O sea, los códigos terminan castigando de alguna manera esos fallos, esas incertidumbres que podemos tener nosotros en la construcción. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que si el diseñador ya sabe que no hay unos laboratorios adecuados, que no hay unos proveedores adecuados, o que la mano de obra o la construcción no es buena, pues lo que va a hacer es curarse en salud y hacer unas especificaciones más robustas, que lo que hace es generar unos sobrecostos y no necesariamente mayor seguridad. Puedo tener un mayor riesgo de fallas, pérdida de vidas humanas y pérdidas económicas, al no tener control sobre todo el sistema, y por eso yo creo que he insistido bastante en que aquí tenemos siempre que mirar las 3 cosas. No podemos normalizar un solo pedacito y dejar el otro pedazo volando, como decimos acá en Colombia, sino que tengo que mirar el sistema integral e ir reduciendo esas incertidumbres de las que estamos hablando. Puedo tener una menor productividad, el ejemplo que estaba yo dando, de cuando yo construyo algo y lo tengo que demoler, estando la resistencia adecuada. Y finalmente, mayores riesgos de controversias legales. Las controversias legales que tienen que ver con calidad de materiales, o que tienen que ver con calidad de la construcción, o que tienen que ver con los diseños, pues cada día vienen creciendo en la región. Esto se traduce no solamente en el tema de seguridad, esto se traduce en el tema de productividad. Y aquí tenemos un ejemplo, un estudio que hizo McKinsey, que sigue siendo válido,
y es cuántos metros cuadrados por cada 1000 horas produce una cuadrilla de construcción. En el caso de Houston, una cuadrilla puede hacer cerca de 130 metros cuadrados, y en el caso de Sao Paulo o de Brasil, 35, es casi un 35% o un 30% de la productividad que puede tener la misma cuadrilla en Estados Unidos. Y ahí, cuando vamos a mirar cuál es el obrero que trabaja en el sector de la construcción en Estados Unidos, esto, el 35 o el 30% es un dato que podemos tener casi que para toda América Latina. Cuando vamos a mirar cuál es el obrero, la descripción del obrero que trabaja en Estados Unidos, generalmente es una persona de origen latino que no habla el idioma inglés, que tiene antecedentes en el sector de agricultura. Es decir, es el mismo trabajador que nosotros tenemos en nuestra región, sino que allá está trabajando, ni siquiera en el mismo sector de la construcción, sino que está trabajando, viene de agricultura y se fue allá a trabajar en el sector de la construcción. Y a pesar de eso, pues tiene una productividad mucho más alta. Uno de los factores que la gente de McKinsey identifica como fundamentales para dar esos saltos grandes de productividad en el sector de la construcción tiene que ver con los temas de normalización y de estandarización. Normalización y estandarización de los procedimientos y de los materiales, de cómo se hacen las obras y de qué cosas se utilizan para evitar reprocesos. Tenemos un agravante en Latinoamérica y en el Caribe, la alta informalidad en la construcción, sin códigos estándares que se hagan cumplir. Aquí tenemos países por encima del 70% de la producción de vivienda que se hace de manera informal, sin control o sin estándares algunos, y eso pues lo que está haciendo es colocando en mayor riesgo a la población que tenemos viviendo ahí. ¿Cuál es el resultado? Pues la tasa de mortalidad de heridos en los países latinoamericanos y en general en los de vías en desarrollo son mucho más grandes de los países que cuentan con códigos y estándares para desastres naturales de igual magnitud. O sea, y en eso lo podemos también ver. Cuando ustedes ven que hay un sismo de 6.5, 7 grados en Los Ángeles, el número de muertos es mucho menor al que podemos tener en la región en un sismo muy similar. Y eso nos lleva a que el costo de las reconstrucciones pues son cada vez también mayores en nuestra zona. La normalización se ha probado en el sector y funciona. Volvemos aquí al ejemplo que mencionaba de colocar elementos normalizados. Eso es una puerta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros usualmente? Pues recibimos las puertas. Cada puerta pues viene para hacer un ajuste y entonces es normal que se le haga el ajuste al marco y eso pasa con las ventanas. En México, cuando hicieron la industrialización de la construcción por allá en el año 2006, que empezaron a construir y pasaron a unos volúmenes a hacer casi 700.000 viviendas al año, pues la manera de hacerlo era industrializando la construcción. Y la industrialización de la construcción se logró gracias a una normalización específica. Los acabados de una vivienda que antes demoraban 3 días, o sea, cuando la vivienda estaba lista para entregar, iban a colocar puertas, las ventanas, los vidrios, los baños, y ese periodo tomaba más o menos 3 días, y en esos 3 días pues había posibilidad de que se metieran en la casa, se robaran algunos elementos y tocaba volver a hacer el retrabajo, por este tipo de cosas como el que vemos en la foto. La solución de eso fue trabajar con los proveedores y decir, vamos a trabajar en temas de industrialización y normalización. Lograron que cuando llegaban las puertas efectivamente llegaban con una tolerancia mínima, y esa tolerancia, pues ya estaban ellos seguros que iban a poder colocar la puerta o colocar la ventana. Eso le redujo el tiempo a una constructora, en el caso de México se llama Urbi, redujo los tiempos de 3 días a 8 horas. Al reducirse a 8 horas, lo que hacían es que el mismo día en que se hacía la entrega de la vivienda, ese mismo día colocaban todos estos acabados y podían hacer la entrega en horas de la tarde. Conclusión, no tenían ya más el problema de robos y tampoco tenían los retrabajos. ¿Cómo aprovechar la normalización en el sector de la construcción? Con sistemas de verificación
para materiales, personas y equipos. Aquí en materiales pues hay normas técnicas, los escuchaba sobre el tema de la normalización de cemento. Ahí ASTM pues tiene una tradición de muchísimos años, más de 100 años en la normalización en los temas de cemento, y se utiliza, digamos que en el resto de América Latina, en conjugación con los códigos de construcción que tienen que ver con el ACI, tanto cemento como concreto. En este caso existen los estándares cemento, concreto, agregados, aceros. El tema de las personas, y en el tema de las personas es definir también quiénes tienen determinadas especialidades o en qué puntos críticos, y vuelvo aquí al tema del tomador de muestras. El tomador de muestras le damos a veces muy poca importancia, y resulta que esa labor que esa persona está haciendo puede terminar siendo determinante para saber si una obra se demuele o no. Si el resultado de lo que él tiene ahí empieza a generar una duda de cómo tomó la muestra y si la tomó bien o la tomó mal. Y hay unos sistemas de verificación también para los equipos de producción. En el caso de concreto es una cosa ampliamente utilizada en Estados Unidos. España acaba de arrancar con un tema de certificación de plantas de concreto, en donde se mira básicamente que la producción, que las facilidades de producción tengan unas instalaciones mínimas y unos requisitos mínimos, que estén calibrados los equipos, las básculas, que el software con el que se diseña la mezcla, y si dice ahí que están colocando 300 kilos de cemento en ese metro cúbico, efectivamente salen 300 metros, quedan 300 metros cúbicos en eso. El estado de Nueva York y otros estados tienen unos sistemas de verificación de los laboratorios de ensayos de materiales. Entonces no vale con que simplemente una persona diga yo tengo una prensa para fallar esto y me monté en un garaje y empecé a hacer los ensayos, sino que le dice usted tiene que tener unas personas capacitadas para poder manejar el laboratorio, tiene que registrarlo conmigo, y la obra que va a utilizar un laboratorio para yo recibir los resultados tiene que ser un laboratorio que está acreditado y que me ha demostrado que tiene la competencia adecuada. Entonces, estos son ejemplos de cosas que funcionan. Hay muchos temas ya estudiados. Aquí me refiero nuevamente al tema de ASTM. En el sector de la construcción hay 33 comités hasta la última vez que lo conocí, sobre todo tipo de cosas relacionadas con materiales de construcción e incluso con los temas de evaluación ambiental. Tiene un comité que es el E60 que está trabajando sobre ese tema, y ustedes pueden anticipar o ayudarse mucho en el proceso de normalización de Honduras en los conocimientos que ya existen allí. Hay dos maneras: ustedes pueden participar directamente en las normas de STM, eso no está restringido, y pueden llevar también los puntos de vista de particularidades que ocurren en sus regiones. Se han hecho, en el caso del concreto compactante, en su momento en una norma nueva, y se llevaron comentarios de América Latina y esos fueron incorporados, cosa que cuando la norma se quiere adaptar es mucho más fácil hacerlo. Pero también se pueden hacer las discusiones y se pueden tener encuentros con los expertos de STM para conocer cuál es el background de una o de otra norma. Muchas veces hay datos ahí que dice cómo, por decir algo, la velocidad de la norma tiene que ser X. Y si nadie conoce o nadie ha participado en el proceso, a veces se dice simplemente, no, mire, cambiámosla a esto, a lo otro, pero normalmente eso tiene una justificación y es bueno contar con las personas que lo han estado trabajando para entender por qué se colocan unos valores en esas notas. Como notas finales, pues básicamente quería hacer un llamado a que ayudemos a generar conciencia en la importancia de la calidad de la construcción. Yo sé que es una ruta larga, pero es una ruta que hay que empezar y que tenemos que recorrer, y hay unos elementos aquí ya existentes. Mi recomendación con eso pues es no inventar las ruedas, sino aprovechar lo que ya existe y mirar cómo se pueden hacer esas adaptaciones de una manera eficiente para agilizar los procesos de normalización. Si ustedes tienen un proceso de normalización, puede llevar años haciendo ensayos, montando las redes de los laboratorios. Aquí podemos tener, digamos, unas ventajas importantes aprovechando las cosas que ya existen. Básicamente esto era lo que tenía yo para compartir con ustedes el día de hoy, y nuevamente pues les agradezco por la invitación. Muchas gracias, ingeniero Manuel, por su participación.
Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tuviese preguntas, por el chat las pueden realizar. Tenemos dos preguntas, una del ingeniero Rigoberto López y otra del señor Alex Ixago. Procederé a leerlas. La primera del ingeniero López. Solo vamos a arreglar un momentito un problema acá de sonido. Bueno, dice, en nuestro país, ¿cómo podemos hacer para implementar la normalización si no tenemos laboratorios y leyes aprobadas por el organismo legislativo para su aplicación? Pues yo creo, no sé, ingeniero Manuel, tal vez usted nos pueda apoyar. Si es cierto, estamos acá en Honduras. Esto es un área que el ámbito del organismo pues es netamente voluntario, es transversal al regulador y al sector privado. Actualmente sé que, bueno, nosotros no legislamos, pero tal vez usted nos puede como compartir un poco cómo se ha hecho obligatorio o cómo funciona toda esta parte legislativa para poder aplicar la normalización. Sé que comentó algo sobre el caso de Chile, la importancia de un tercero independiente, entonces no sé si nos puede ampliar un poco más, porque nacionalmente pues creo que no estamos nosotros porque no es nuestro ámbito legislarlo. Listo, bueno, muchas gracias, muy interesante la pregunta, porque esa surge frecuentemente cuando uno dice, oiga, hay que pedir los ensayos de laboratorios que están acreditados, le dicen, no, es que acá no hay red, pero la red no la va a haber en la medida en que nunca se exigen. Y eso es común en la mayoría, desafortunadamente, en la mayoría de los países de América Latina. ¿Cuál es lo tradicional que ha pasado en eso? Lo tradicional en eso es que intervienen los ministerios que tienen relación directa o con la protección de la seguridad. En el caso de Colombia puede ser el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. En el caso de Chile, Ministerio de Vivienda. En el caso de México, Secretaría de Vivienda. En el caso de España, esa es el equivalente al Ministerio de Industria también. Y lo que se establece es pues unos periodos de transición para que eso se empiece a dar. Yo diría que el tema, de hecho en Colombia lo estamos haciendo ahorita, por lo menos con las obras públicas, en que exista esa exigencia de los laboratorios acreditados. Ya hay una red de laboratorios acreditados que ha tomado tiempo, ha tomado casi 20 años, pero digamos que es un poco superar la discusión de si es primero el huevo o la gallina. El tema es si hay un consenso en que definitivamente hay que hacer eso, porque es la única manera de saber si los materiales son los adecuados o no, si los procesos de construcción se están llevando de acuerdo a lo que es o no. Pues la intervención de los organismos de gobierno es fundamental para establecer una hoja de ruta y decir, mire, vamos a ponernos a trabajar a que de aquí a 2 años tengamos o bien un laboratorio de referencia o bien unos laboratorios en un proceso de acreditación, y que empiece con una obligatoriedad en un determinado tiempo, por ejemplo, 3 o 4 o 5 años. Los aseguradores pueden ayudar en ese proceso. En Chile lo hicieron, ayudó a que eso simplificara, que a veces pensamos que eso vale más, y resulta que el ensayo bien hecho o mal hecho vale lo mismo. O sea, no hay una diferencia cuando estamos hablando de algo de ese estilo. Entonces, yo creo que es cuestión de sentarse ahí quienes son los interesados, que es el gobierno, la Cámara de la Construcción, los proveedores de los materiales, los que tengan laboratorios, y establecer unas hojas de ruta, decir esto en cuánto tiempo se podría tener acá. Yo creo que los beneficios de contar con ese sistema de los laboratorios y de contar con los ensayos fiables son palpables. Lo que decía, muchas de las reclamaciones que se dan
No es ni porque el diseño estuviera mal, ni porque la construcción estuviera mal, ni porque el material estuviera malo, sino es porque el ensayo está mal. Y ese costo, que a veces no lo estamos mirando, posiblemente es mucho más grande del que pudiéramos tener en montar un sistema adecuado. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cómo regular la construcción en el sector de vivienda social? Bueno, ese es otro tema profundo y además muy de la zona nuestra, de nuestra región. Vamos a hablar de dos implicaciones. La primera es, efectivamente, vivienda social es mucho más crítica porque esa sí que es la inversión, es el capital entero de familias que está invertido ahí, y por lo tanto tenemos que buscar maneras de garantizarle que eso quede bien hecho y que adicionalmente perdure en el tiempo. Que no vaya a haber un sismo y les caiga encima. Hay diferentes procesos, pero lo ideal obviamente es intentar formalizar la producción de vivienda de interés social. Se han hecho algunos ejemplos en América Latina en que las personas puedan acceder, digamos, con diferentes escalones. Las personas que definitivamente no tienen los recursos para poder comprar una vivienda. Aquí en Colombia se hizo un programa de viviendas gratis. Hay otros que tienen unos sistemas de subsidio, que es una buena proporción del subsidio, y hay otros que les van con un subsidio en la tasa o en el préstamo bancario, que es personas que pueden adquirir un préstamo y a quienes con una pequeña ayuda se puede lograr que equilibren con lo que estarían pagando en un arriendo. Entonces, hay unos mecanismos. El primero, diría yo, es el de la formalización, y ahora hablamos de por qué creo yo que ese es importante. Hay otros que han hablado algunos expertos. Aquí hemos hablado mucho con el Centro de Estudios de la Construcción, que se dedica mucho a ver esos temas de informalidad, y dice, estamos todavía muy lejos de que el sistema de la autoconstrucción pues no se dé. Sigue siendo la forma popular de desarrollo, permite que los vecinos o que las comunidades se organicen, que vayan haciendo las cosas de manera progresiva. Entonces uno dice, ¿qué hacer en ese segmento? Pues hay ideas de por lo menos prestar unos servicios de orientación básicos, y hay entidades que se dedican a eso. Bill Change, por ejemplo, trabaja en algo de ese estilo, en ayudar en unas recomendaciones básicas que le hablan de la seguridad, de cómo doblar el hierro, de cómo hacer los materiales, de qué es un ensayo de resistencia de materiales, y que se pudieran también trabajar. Y el último punto que quisiera tocar con eso es el tema de sostenibilidad. Aquí nosotros hicimos algún estudio en Costa Rica y aquí en Colombia sobre el impacto en la sostenibilidad. Entonces, cuando uno dice el costo de una vivienda de interés social hecha por autoconstrucción, en la manera como se hace en América Latina, hace primero que sean mucho más costosas, los materiales se compra mucho más, se desperdicia mucho más material por temas de planeación, y al final no quedó con el resultado. Entonces, si uno hace el análisis económico y de sostenibilidad, pues el impacto, diría, los gobiernos nuestros deberían entrar a hacer una política relacionada con este tema de impulso a la vivienda de interés social y a su organización o su formalización. Esa es un poco mi visión sobre eso. Gracias, ingeniero. Antes de continuar, les recordamos que hay una lista de asistencia a la cual agradeceríamos nos la llenaran para igual tener sus contactos. Solo recordarles también y decirles que la grabación va a estar colgada en nuestra página web de la Secretaría y del Sistema Nacional de la Calidad. Continuando con la sesión de preguntas, Alex Izago, le vamos a dar la palabra. Le pedimos por favor que sea breve y preciso, y solo si no se puede hacer una pequeña presentación de a quién está representando o a qué institución pertenece. ¿Me escuchan? Muy buen día. Sí, le escuchamos. Muy buen día, mi nombre es Alexander Izaguirre, soy el CEO de acá Contratos HN SDRL. Más que todo mi pregunta es al ingeniero es cómo cambiarle
el pensar a los ingenieros que regulan, que hacen las regulaciones, porque aquí hay un paradigma bien plasmado. Muchos de los que regulan acá la construcción me han dicho a mí, Alexander, a la gente no hay que entregarle lo necesario, hay que entregarle lo que necesita. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero ellos me dicen a mí, no, Alexander, hay que entregarles lo necesario, no lo que necesita. Entonces, ¿cómo sería cambiar ese pensar, pues? Porque para mí es lo primero, entregarle lo necesario a la gente, no lo que necesita. Perdón, lo que necesita, no lo necesario. Y para ellos es entregar lo necesario, no lo que ellos necesitan. Entonces, entramos en ese paradigma, pero ellos son los que regulan y son los que manejan los controles de construcción aquí en Honduras. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo cambiarles ese pensar a ellos, que son los que hacen las pautas de la construcción aquí en Honduras? Bueno, esa es una discusión también compleja en el sentido pues, de que hay diferentes posiciones. Yo siempre he sido partidario de mirar, bueno, cuál es la necesidad y cómo podemos suplirla dentro de los límites que en el caso de cada constitución seguramente instaura. Lo que yo sí digo es, con la forma o con lo que se haga, lo que tenemos que hacer es que se les entregue una cosa que sea bien hecha y que la inversión no se vaya a perder. En el caso de Colombia, tenemos una campaña que es de los proveedores de materiales de construcción, con las cámaras de construcción, con la Cámara de Comercio y con el organismo de normalización, el organismo de acreditación, que se llama Compra Formal Construye Legal, que es llevarle ese mensaje a todos los ingenieros que trabajan en el sector de la construcción, diciéndole, por un lado, usted tiene una responsabilidad social en esta labor que usted está haciendo, y lo mínimo que hay que hacer aquí es garantizar que los materiales, los procedimientos y las formas de construcción que usted está empleando para cumplir ese sueño de tener una vivienda a las familias, se van a hacer de una manera correcta y con un proceder correcto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista ambiental. La formalización es la única que nos va a ayudar a que nuestros países realmente se puedan desarrollar, y eso pues va a llevar a que las personas que están necesitando cosas tengan calidad de vida. Hacer, digamos, una campaña, digamos, orientada a ese tema de concientización de la importancia de la vivienda y el rol que tenemos los profesionales en que toda la persona que requiere una vivienda va a recibir lo que es, pues yo creo que podría ayudar en eso que usted menciona. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. César Brand nos comenta, dice que más que una pregunta es un comentario. Debemos trabajar duro con la aplicación de la normativa en relación al acero que se vende en el país. Tenemos hierro original, milimétrico, con un diferencial de precio considerable, y el usuario no conoce del peligro de usar materiales sin normas. Gracias por el comentario. Le cedemos la palabra a la doctora Lisa Madrid, coordinadora del organismo hondureño de acreditación. Sí, buenos días a todos. Mucho gusto. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos, Lisa. Ok, buenos días. Mi nombre es Lisa Madrid, coordinadora técnica del organismo hondureño de acreditación. Gracias a OHN por poner este tema, ¿verdad?, sobre la mesa, el tema de construcción. Y como el ingeniero ha estado comentándonos bastante del tema de ensayos, el tema de evaluación de la conformidad, que es vital en este sector, pues solamente pues decirles que como HAT, como dijo Sandra, como parte del Sistema Nacional de la Calidad, pues también estamos a la disposición para la acreditación de laboratorios de ensayo y organismos de inspección. Y bueno, a mucha gente no le gustan las comparaciones, pero países vecinos, les voy a contar, por ejemplo, Costa Rica tiene 22 laboratorios de ensayo acreditados en el sector construcción, 19 organismos de inspección acreditados en el sector construcción. Claro, ellos ahorita tienen una regulación bien clara en esto, ¿verdad?, donde obliga a que la supervisión sea realizada por organismos de inspección acreditados y laboratorios de ensayo que están vinculados, pues tengan que estar también acreditados.
El Salvador, que es un país vecino que recién inició estas regulaciones, tiene 5 organismos de inspección y 21 laboratorios de ensayo. Guatemala pues tiene un laboratorio de ensayo en el sector construcción y Nicaragua tiene 2. Así que les cuento cómo está en la región y nosotros no tenemos ningún organismo evaluador de la conformidad, ni ensayo, ni inspección acreditado para temas de construcción. Así que sabemos, como hemos estado ahorita hablando, de que todo es en el ámbito voluntario porque no hay regulaciones que obliguen a la acreditación de estos laboratorios u organismos de inspección. Sin embargo, podemos empezar, digamos, de manera voluntaria. Yo he tenido conversaciones con alrededor de 5 empresas que tienen laboratorios de ensayo con el interés de acreditarse con la norma ISO 7025, que es la propia de laboratorios de ensayo, para iniciar esto, ¿verdad? Pero no se ha llegado a concretar, así que estamos a la orden, la plataforma del organismo hondureño de acreditación. Tenemos un servicio, además del de evaluación para la acreditación, tenemos también un servicio de evaluación preliminar. Por ejemplo, el laboratorio quiere saber cómo está una radiografía frente a la norma 7025, se puede hacer, digamos, esta evaluación. Así que estamos a la orden y esperamos que el sector construcción vaya caminando en el uso de todas estas normas, de toda esta plataforma que tiene el OHN, luego en el desarrollo de regulaciones claras y posteriormente pues la evaluación de la conformidad, ¿verdad? Que también sea acreditada. Así que como sistema y como HA pues estamos a sus órdenes, nada más esa era mi participación. Gracias a todos y gracias a OHN. Gracias, Lisa. Una última pregunta, dice, ¿cómo regular el sector de la construcción de la red hospitalaria en el país? Si tiene alguna experiencia que nos pueda compartir en ese sentido, ingeniero Lascarro. Bueno, digamos, hospitales, aeropuertos, estaciones de bomberos, estaciones de policía, entran dentro de lo que se llama infraestructura crítica. En el caso de Colombia, que tiene su código ya desde el año 98, desde el año 84, hay, digamos, una categoría especial que habla de los requerimientos para esas edificaciones. ¿Por qué? Porque en caso de algún desastre, son las que tienen que seguir funcionando, son las que no se pueden definitivamente caer con un sismo. Entonces acá lo que hicieron fue sacar unas reglas para las edificaciones nuevas de ese estilo y adicionalmente dar unos plazos para que se reacondicionaran las edificaciones que habían sido construidos bajo otro código o sin código en el pasado de que se pudieran adaptar. En el caso de Estados Unidos también existen unas regulaciones dadas por estados que hablan de esas infraestructuras críticas, que esa es básicamente la lista que le estaba mencionando, y que busca es garantizar que eso se haga. En cuanto a los materiales, normalmente pues son temas de diseño lo que se le incorpora ahí. Los materiales generalmente es el mismo sistema. ¿Qué necesita uno? Pues que tenga una buena supervisión, ¿cierto? Que no se nos quede solamente en el papel diciendo qué es lo que tiene que tener la edificación, sino que efectivamente traslademos lo que dice el código a la obra como tal, y eso depende pues de que tengamos un supervisor adecuado. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, de hecho ya finalizando, pues la Cámara de la Construcción con la presidenta, la ingeniera Katia Pastor, pues de hecho sí se ha acercado a nosotros porque ellos quieren normalizar el tema de cemento, la calidad del cemento, así que pues posiblemente estemos acudiendo a ustedes, bueno, a nuestro homólogo también ahí en Colombia, y sabemos que la infraestructura, digamos, en la parte de, como comentaba Lisa, a la fecha no tenemos pues laboratorios que estén acreditados, todo el tema de evaluación de la conformidad, y sobre todo que desafortunadamente mientras esto no se vuelva obligatorio, seguirán haciendo los 3 ensayos, cada quien dará un ensayo diferente y en cuál creemos, en cuál confiamos, pues va a ser muy, muy subjetivo, ¿verdad? Entonces yo creo que son reglas claras que hay que colocar en la mesa porque estamos hablando de un tema de seguridad. Entonces solo nos queda pues invitarlos
y como les decía, el sistema nacional es transversal, nosotros no regulamos, pero sí apoyamos tanto al regulador como a la parte privada y ahí está el sistema y es como una carreta que hay que irla empujando. Inicialmente no tenemos, pero la demanda ante la necesidad y pues todos los desastres que acá también los podríamos enumerar, pueden ir desde el problema de alguien de la cadena, desde el diseño o como nos comentaba el ingeniero. Así que no sé, ingeniero, si tiene alguna otra recomendación o alguna otra... Ahí ya para después agradecerles nuevamente por el interés, solamente agregar que pues en el tema de cementos, ASTM pues tiene uno de los comités más antiguos, como lo mencionaba, está toda la información a disposición, se podría organizar algún tipo de presentación sobre el estado del arte en temas de normalización, qué existe y qué tipos de normas, que hay varias normas ahí. Esa es una. Y la otra es que eso se puede traducir también en un reglamento técnico para Honduras en el tema de cemento, que digamos es bastante común que se adopten unos requisitos mínimos y eso pues es básicamente la justificación por unos temas de seguridad. Ok, ingeniero. Bueno, solo resta agradecerle su participación, el haber compartido con nosotros la experiencia, decirles que la presentación se estará colgando en nuestra página web. Agradecimientos especiales a María Isabel y a Talía, representantes de ASTM, quienes hicieron también posible contactar al ingeniero Lascarro. Y pues decirles nuevamente que el sistema está con las puertas abiertas y agradecemos su participación y el habernos acompañado durante esta jornada. Muchas gracias y buen día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.